Soy Eduardo Recoba, esto es Cuaderno de Economía y hoy día nos invita Carla Gaviño. Ella es docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Carla, gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio y bienvenida nuevamente a Cuaderno de Economía. Muchas gracias, Eduardo. Encantada de estar aquí en tu programa. Carla, lo primero que queremos compartir con las y los epicéntricos es esta imagen donde vemos efectivamente que hay un problema a propósito de la asignación de los recursos, ¿no?, dentro de nuestra matriz regional, donde se detectan ahí que la mayor parte de las regiones, prácticamente son todas, no han avanzado más allá de un 32-35% como techo en el uso presupuestal de sus recursos. Y son regiones vinculadas a la vulnerabilidad a propósito del niño costero y también son regiones, expuestas a conflictividad social. Pero además hay otras regiones que no necesariamente tienen este nivel de exposición. Carla, ¿cuál es tu primera reflexión a propósito de este tan austero, tan, débil avance presupuestal a nivel regional a propósito de la inversión? Lamentablemente son cifras que no nos toman por sorpresa y yo creo que eso es lo más drástico, porque al ser algo que eventualmente no sorprende a nadie, lo que llama la atención es por qué es que se hace tan poco al respecto, por qué se espera ya estar con estos resultados para recién empezar a armar el diálogo y ver qué estrategias poder implementar. Efectivamente, la noticia que tienes en pantalla nos habla de 12 regiones vulnerables por el tema de los efectos del cambio climático, las lluvias que hubieron a comienzos de año en el norte, así como también de los conflictos sociales que hubieron en el sur del país. En concreto estamos hablando de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash en el norte, y de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna en el sur, las cuales no han ejecutado cerca del 65% de sus recursos, es decir, han ejecutado aproximadamente tan solo 35% de sus recursos. ¿A qué se debe ello? Qué grave es que estas regiones o estas localidades donde encontramos vulnerabilidades por cambio climático, por conflicto social, no Sí. estén realmente a 5 meses de que se acabe el año ejecutando dinero que hay, ¿no? Entonces el dinero está, lo que nos falta es ejecución como todos los años, agravándose por la situación de las necesidades ante el cambio climático que ya se ha presentado y que continúa presentándose y que se nos espera de acuerdo a lo anunciado, que sea pues, con mayor contundencia, así como los conflictos sociales que habrán disminuido pero no han cesado. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué se necesita que se haga frente a esto? Exacto. Yo ¿Cuál creo es que el la tema que propuesta? ¿Cuál es la iniciativa que debería tomar, en este caso, la autoridad económica, ¿no?, que es el MEF? efectivamente, porque estamos viendo que es una reducción frente a lo que se ejecutaba en el 2021, ¿no? Perdón, en el 2022. Entonces 22. yo creo que acá lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué falta? ¿No? ¿Qué se puede hacer? Efectivamente, es difícil en un contexto donde el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales están alejados, lograr mayores sinergias. Pero desde el aspecto técnico, teniendo en cuenta las rectorías de los distintos sistemas del Estado, en particular las que recaen en el MEF, como el presupuesto, como la inversión pública, también las asociaciones público-privadas, la tesorería, la contabilidad, la deuda, tantos sistemas, las contrataciones del Estado que son parte del sistema de abastecimiento que también lidera el MEF. No, entonces no podemos negar que hay una importante presencia o responsabilidad del MEF en la gestión pública y en el quehacer público de las instituciones que tienen a su cargo la inversión pública, porque es el rector de los principales sistemas por los cuales discurre todo el quehacer público de las instituciones, los 3 niveles de gobierno para ejecutar proyectos. Es el que Entonces, ejerce en nuestro todo problema caso las finanzas públicas, es el que ejerce en todo caso la gestión de presupuestos. es el que saca las normas, los procedimientos, los manuales, el que tiene que dar la asistencia técnica, la capacitación, las guías, el que te regula las reglas con las cuales todos los actores se mueven. Pero Carla, ya tienen eso, ya lo tienen, Carla. O sea, digamos, tú me hablas de normas, de guías, de normativa, de manuales, de funciones, de procedimientos, OIM, en fin, no quiero ponerme muy burocrático, pero
ya tienen en blanco y negro eso. ¿Qué les falta? Y diría yo una frase que dijo hace muchos años Barack Obama cuando hubo esta inundación de petróleo ahí en el Golfo de México. ¿A quién hay que patearle, ya sabes qué cosa, para mover las cosas? ¿No? Entonces, Carla, de nuevo, insisto, ya lo tienen. Tú has hablado de reformas, me imagino que reformas de corto y de largo plazo. Has hablado de alianzas público-privadas, has hablado de obras por impuestos, creo. Creo que mencionaste obras por impuestos. En fin, has hablado de transferencias, has hablado. Es decir, ya tienen todas esas herramientas. ¿Cuál es el componente acá que significa o que indica un cuello de botella, Carla? Que lo que tenga sea útil y que sirva. De nada sirve tener normas de cada uno de estos sistemas si no están articulados. Y si el rector no es capaz, el rector que rige todos estos que están en una misma institución, no es capaz de llegar con un mensaje articulado y con ejemplos claros, dar asistencia in situ a las instituciones. Si tú eres un funcionario de un gobierno regional o de la municipalidad, el mismo ministerio, a través de distintas direcciones generales, te va a poner distintos nombres para los procesos, mismos procesos, o va a usar mismos nombres para distintas cosas. Y tú no vas a tener claridad de en qué momento tal documento tiene que pasar por una revisión del expediente técnico, utilizar tal formato en el marco del INVIERTPE, pasar por la Contraloría en el marco de las normas de contratación del Estado, hacer el devengado o el gasto en el CIAP. No tienes esas reglas claras, porque si el rector no lo tiene claro, entonces ¿cómo puede transmitirle a los operadores claridad en qué hacer? Y luego tenemos a los funcionarios que acaban de entrar al sector público en los niveles subnacionales con reglas poco claras y encima con el desconocimiento natural que tienen porque recién se están incorporando. Entonces, ¿qué pasa? Están asustados ante cualquier acción de control porque nadie les sabe dar una orientación clara de qué hacer. Sí, ya Claro, es tenemos las cosas el escritas. miedo a firmar, el miedo a firmar. Tenemos cosas escritas que no sirven de nada si no están escritas de forma articulada y no se pueden explicar de esa manera. Es uno de los grandes problemas que tiene en Carla, general la gestión pública del país. Pero más allá de lo que tengas escrito, porque no sí. todo se resuelve con cosas escritas, ¿qué cosa tienes haciéndose? ¿No? ¿Qué cosa tienes Exacto, haciéndose exacto, a exacto, nivel de exacto. acompañamiento? ¿No? Y yo creo que ahí está el problema. Estos discursos que tenemos constantemente y que lamentablemente como oyentes sabemos que son ciertos, también sabemos que es insuficiente cuando nos dicen más de la mitad de la ejecución o cerca de la mitad de la ejecución de la inversión pública está en los niveles subnacionales. ¿Eso qué significa? Que hasta ahí llegó la tarea del gobierno nacional. Para mí es grave cuando una autoridad del gobierno nacional nos da este mensaje, porque ya en buena Sí, cuenta es la crónica anunciada de que si falló fue un tema subnacional, yo transferí el dinero. Pero el rol de un rector no queda ahí. Las cifras que tenemos a nivel subnacional no son solamente responsabilidad subnacional, que es lo que yo quiero resaltar, porque son cifras que lamentablemente nos sorprenden y que, como bien dijiste tú al inicio de la presentación, tenemos regiones fuera de estas 12 como Pasco y Ucayali que están en la cola al final de los niveles de ejecución, como que, suele suceder. que no tiene ningún Entonces sentido. aquí entonces, acá hay temas de gestión pública que tienen que ver desde el inicio con cómo el rector ejerce su rectoría para orientar y acompañar a todos los subnacionales y al propio gobierno nacional a ejercer bien las cosas año tras año, sin escudarnos o escondernos en que ya transferir recursos, porque el rol del Poder Ejecutivo no es simplemente transferir recursos en materia de inversión pública. Esa es una manera un poco sesgada y bastante simplista de ver lo que le corresponde a un actor tan grande en materia de gestión pública como es el MEF a través de todas sus rectorías. Sí, Carla, además creo que a todo esto que señalas y que me incluyo, que señalamos y que también otros economistas también y expertos como tú en temas de gestión pública, de políticas públicas, de datos, señalan que son justamente aplicar ya de una vez políticas públicas como parte de una decisión de Estado para generar el gasto, la inversión suficiente. Bueno, creo que hay un problema, creo que no, o sea, yo estoy siendo recontra buena gente cuando digo creo. No, existe un problema comunicacional muy complicado, existe un problema de llegar con la data, con la información adecuada, ¿no? A la población, a las y a los peruanos. Te digo por qué. Porque de acuerdo con un reportaje televisivo, por ejemplo, INDECI, el ejército peruano y
otra institución que no recuerdo, simplemente no están haciendo absolutamente nada por el tema del niño. ¿Ok? Empezando por ahí. Estamos yéndonos más allá del MEF, ¿ya? Pero es un ejemplo, es un ejemplo. Es un ejemplo de a donde quiero llegar, ¿no? Que es la falta de comunicación. Lo otro, autoridades del gobierno han indicado que se está ejecutando un gasto y que se va a ejecutar un gasto. Claro, equivale a que yo le diga a Carla Baña, oye Carla, me voy a comprar una camioneta Porsche, ¿no? Bien por ti, Eduardo, o sea, tu nivel de gasto va a subir un montón. Sí, pero me la voy a comprar, o sea, no me la estoy, no, ya no la tengo en el garaje, me la voy a comprar. Entonces, ¿por qué? Porque quiero enseñarte esta grafiquita y quiero más o menos indicar hacia dónde voy. La voy a compartir ahorita, dame un segundo. Y es que es parte de esta narrativa, ¿no? Que complica la situación. Este es el presupuesto, ¿no? De inicio modificado, ¿no? Del gobierno en general. Y vemos que prácticamente 2023 va a ser un espejo del 2022. Va a ser una réplica del 2022. Entonces no es que se esté gastando más, no es que se esté programando más, no es que se esté proyectando, ni siquiera en lenguaje de economistas, pronosticadores, ni siquiera se está estimando una cifra mayor, se va a gastar lo mismo. Entonces, yo digo, con datos del CIAF y del MEF, como vemos en esta gráfica, hay una contradicción enorme entre el discurso del gobierno, de las autoridades políticas y económicas, y la realidad. Y la realidad es esta, Carla, es esta, de este cuadro, que se lo he robado, perdóname, hay que ser sincero, no, se lo he robado a Luis Alberto Arias, ¿ya? Hay que ser sincero, la verdad por delante, ¿ya? Y pero más allá de eso, hay una contradicción. ¿Cuál es tu opinión? O sea, o ¿cuál es tu indignación para ir de frente a la respuesta, ¿no? Mira, yo creo que aquí hay un tema que es muy importante lo que estás tocando, ya que difundirlo y transparentarlo con toda la audiencia, ¿no? Una cosa es cuánto estoy gastando porque estoy moviendo el dinero, sea que el movimiento consista en transferirlo del gobierno nacional al gobierno Correcto, regional o al gobierno correcto. local, que es solo un chocolateo de dinero, pero no es haber hecho nada más que pasar la plata de una cuenta bancaria a otra, porque Claro. son cuentas, ¿de acuerdo?, de instituciones Esa públicas, camioneta ¿no? Porsche que me voy a comprar, que quiero comprar, pero tengo 2.000 soles en mi cuenta. Y lo que has hecho es pasarlo de una de tus cuentas a otra, ¿no? Así Igual, es. el Estado lo pasó de la cuenta del gobierno nacional al gobierno regional, al gobierno local. No se ha movido una piedra, no se ha avanzado nada en las obras. Eso ya figura como ejecución presupuestaria, porque es movimiento financiero, que es muy distinto estar hablando de ejecución de obra y que por lo tanto nos puede dar una prox de Ajá. cuánto nos falta para tener la inauguración y el funcionamiento de la obra. ¿De acuerdo? Así como este mover de una cuenta a otra se considera ejecución presupuestaria para el gobierno nacional. Imagínate, el gobierno nacional está transfiriendo parte de la plata a un gobierno local o un gobierno regional. Ese monto se descuenta del total que tiene el gobierno nacional pendiente de ejecutar y pasa a otra cuenta. Él mejora sus indicadores de gasto presupuestarios, Así es. pero no ha ejecutado obra. ¿Y en quién recae esa nueva carga? En el gobierno regional y el En gobierno el local, que muchas regional. veces te dicen, claro, si en la segunda mitad de año me están haciendo transferencias, nunca voy a terminar de ejecutar presupuestalmente al 100% porque me siguen los otros descargando en mí la plata, transfiriendo la plata y me abulta. Que Pero es ni para la recuperamos foto, en ¿no? esos Que casos. es para la fotografía, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Como los economistas financieros a veces interpretan estos movimientos de fin de mes, digamos, ¿no? Para que sus portafolios tengan una bonita imagen frente a sus inversionistas, es para la foto. De fin de mes y de fin de año, porque el año pasado muchas No, entidades del claro, gobierno de nacional fin de año, cerraron ¿no? haciendo eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene en los últimos meses del año 2022 haber hecho eso? ¿Qué iban a hacer los gobiernos regionales y gobiernos locales con esa plata si al final iba a tener que terminar revirtiendo al tesoro el 31 de diciembre? Pero así como tenemos esos escenarios para que conozca la población, tenemos escenarios que son los que estamos viviendo hoy en día, dada la situación económica donde todo cuesta más. Entonces, si comprar la misma cantidad de cemento, la misma cantidad de equipos, te cuesta más que el año pasado, tú estás
aparentemente gastando más comprando lo mismo porque ha subido todo de precio. Entonces, nuevamente, Es una en variable. ese incremento de precios, ¿no? En ese traspaso de recursos, en la inflación, y aparte tenemos, por supuesto, los actos indebidos de corrupción que también salen de plata que corresponde o recursos que responden a la obra pública o a la infraestructura en general, sea que la hagas por obra pública, por APPs, por el mecanismo que escojas, en general no estamos midiendo como país la ejecución de obra para acercarnos al cierre de brecha, que es la finalidad de la inversión pública. No estamos midiendo el aproximamiento a la finalidad. Estamos Mira midiendo los gobiernos un tema locales. presupuestario. Mira, Carla, los gobiernos locales. He cambiado de gráfica. De nuevo, crédito para Alberto Arias, Fuentes y AFME. Mira cómo ha caído gobierno local, que son básicamente municipalidades, ¿no? Mira, Claro, y eso preocupa muchísimo más porque son los gobiernos locales, digamos, la punta de lanza de la prevención contra, por ejemplo, el niño costero, ¿no? exactamente. Y tenemos esta situación, ¿no? Tenemos esta situación. Ahora, al final, Carla, ya para ir cerrando un poco el tema, nosotros tenemos desde la academia, la sociedad civil, nosotros tenemos desde los medios independientes, una gran responsabilidad frente a esto, ¿no? Voy a regresar a la gráfica inicial, ¿no? Frente a esto, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad y esa responsabilidad creo que se traduce en tribunas como esta, me tomo la libertad de indicarlo, y convocando a expertos y expertas como tú, ¿no? Que también tienen que ver. Al final, Carla, de nuevo, un repaso de lo que se debería hacer desde las autoridades políticas y desde las autoridades económicas, un repaso ya más desde la evidencia basada en datos, un repaso más desde los datos que hemos visto, y como todos sabemos, como los economistas, los abogados, como es tu caso, el dato mata al relato. Carla, ¿cuál es tu reflexión final y esas recomendaciones, esas sugerencias? Mira, yo creo que no es novedad ni a nadie agarra de imprevisto que este año la ejecución subnacional iba a ser eh, difícil, ¿no? Iba a ser débil, porque es el inicio de un periodo de gobierno. Todos los que hemos vivido este cambio a lo largo de los años de gestión pública sabemos qué pasa. Sabemos también que es difícil cuando hay un distanciamiento con el gobierno nacional, cuando ocurren eventos climáticos y se les suma convulsión social, pero también vemos casos donde no ocurrió nada de eso y también está cayendo pues el nivel de ejecución, porque también en el gobierno nacional no es que estén ejecutando tan bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es el repaso que tú comentas? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se debería hacer? Yo creo que aquí todo parte por un tema muy claro que es liderazgo. ¿Liderazgo de quiénes? Liderazgo, por supuesto, de los alcaldes, de los gobiernos regionales para priorizar adecuadamente sus recursos, pero también del Poder Ejecutivo para ayudarlos desde la programación, la priorización, hacer correctamente los proyectos, evitar que se les traben y sobre todo ayudarlos a medir adecuadamente para que ejecuten no solamente gasto, que es lo que se está criticando acá, que no ejecutan gasto, sino también que ejecuten obra, porque eso es lo que la gente necesita. Y eso pasa porque el propio Poder Ejecutivo tiene que repensar su planteamiento como rector. ¿Qué significa ser un rector de un sistema? Transferir recursos y sacar las normas que ya están y esperar que ellos hagan de vez en cuando poner un webinar. ¿Qué significa ser rector de un sistema? Ir a hacer y lo que se ve que no se puede mejorar, destrabarlo con ellos, apoyarlos, prever, anticiparte a los resultados que año tras año tienes. Anticiparte desde ya, ¿cómo es que cada calle está en esta lista de los que ejecutan pocos y siempre tienen tanto canon? Y son los mismos que no hacen lo que tienen que hacer siempre. ¿Dónde está esa capacidad de anticipación del gobierno nacional? Hay que replantearnos la visión de que el Poder Ejecutivo y el MEF transfiere recursos, porque en el MEF recae gran responsabilidad de los principales problemas de gestión pública y de la inversión pública en los tres niveles de gobierno, porque es el rector y es el que tiene que acompañar y hacer que no significa ponerle de alguna manera un retroceso a la descentralización, todo lo contrario, significa acompañar para fortalecer. Pero esto nuevamente requiere sobre todo que los gobiernos regionales y los gobiernos locales tengan la apertura para poder recibir este acompañamiento, este apoyo, un trabajo conjunto. Que Yo sí la creo que ese tienen, ¿ah? Que discurso sí la tienen, que sí la tienen. O sea, sí la tienen en determinados casos, sí tienen esa voluntad, tienen esas ganas,
de trabajar. En otros no, evidentemente, salen con, no, que vienen de Lima, que nos quieren enseñar de Lima cómo hacer las cosas, pero sí soy testigo de que hay gente dentro de las regiones y dentro de los gobiernos locales que es más, está deseosa de esa, no voy a decir asesoría, pero de ese apoyo, de ese acompañamiento. Los técnicos siempre lo están y siempre lo están buscando. Eso, inclusive para un técnico es mejor tener el apoyo del rector porque ante cualquier órgano de control tú tuviste la asesoría y seguiste la recomendación. El tema es que los políticos también tienen que llegar a estos consensos, ¿no? A estos consensos por el bien del país. Y aquí yo creo que el Poder Ejecutivo nuevamente tiene que pensar muy bien sus discursos de distanciamiento. Ese es un tema de los subnacionales, yo ya transferí el dinero, la ejecución está en las regiones y en las municipalidades, y más bien enfocarnos en un tema de que todos en conjunto tenemos que ayudar a que puedan ejecutar estos recursos en obra, no en otro tipo de acciones prioritariamente, sino en obra concreta que se vaya haciendo. Carla, te voy a estresar un poquito antes de que entres a tus clases, a tu ejercicio de la docencia. Y te voy a cambiar el tema por un tema más político. Tú percibes, ya para terminar así rápidamente, tu opinión sincera, ¿existe un divorcio con la realidad desde el Ejecutivo respecto a las necesidades de la población? ¿Tú lo percibes así? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que es una pregunta compleja, pero que en general hoy en día cualquier ciudadano también te puede dar una respuesta a flor de piel, ¿no? Y yo creo que ahí, lamentablemente, cuando vemos un ejecutivo con mensajes distantes, que no tiene aprobación más o menos razonable entre la gente de a pie, entre la población a lo largo del país, va a ser muy difícil que estemos hablando de un ejecutivo empático o que ha tomado las mejores decisiones para acercarse a la ciudadanía. Entonces, eso es un tema delicado, porque lamentablemente en los últimos años, este y el anterior, no han sido necesariamente gobiernos que se caracterizan por estar pensando en lo mejor para la ciudadanía y en haciendo las políticas públicas y las obras más necesarias para la gente, sino más bien en estar pensando en elementos momentáneos de supervivencia política, lo cual en modo alguno te va a permitir realmente establecer una estrategia, un accionar, una política pública clara que tenga que ver en el impacto directo en las principales necesidades de la población. Y muchas veces las principales necesidades de la población tienen en cuenta elementos políticos, porque el ser humano es un ser político al cual no le puedes decir que renuncia a sus exigencias políticas. Entonces, hay un divorcio, hay un distanciamiento, y yo creo que eso es lo que estamos viendo en el momento en el cual, ante la evidente necesidad de mejor gestión pública y mejor políticas públicas, lo que escuchamos son discursos de yo ya transferí, la ejecución es de tal o cual otra institución. Eso más bien es un reflejo de que no hay empatía, no hay un pensamiento dirigido a un verdadero impacto social, y es preocupante, porque ya el Perú necesita y reclama algo muy diferente. Bien, ha sido entonces Carla Gaviño. Ella es docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, a quien le agradecemos su tiempo y sobre todo el espacio y lo didáctico que siempre es Carla, y lo placentero que es hablar con una experta como ella, por lo dicho, el poder de síntesis y la capacidad pedagógica que tiene Carla. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio nuevamente. Yo me quedo acá un ratito, yo me voy despidiendo de ti y que no sea evidentemente la última vez que nos veamos. Muchas gracias, Eduardo, ha sido un gran gusto. Un saludo a todos sus televidentes. Bien, la situación no es del todo clara, no es del todo halagüeña, la situación se complica a propósito de lo conversado con Carla Gaviño. Tenemos un discurso que no llega a la población con empatía y con transparencia y con claridad, un discurso desde las autoridades políticas y económicas, evidentemente. Y también tenemos un tema que viene complicando la matriz desde lo presupuestal. No se está considerando una variable que es clave, como indicó Carla Gaviño, que es la inflación. Si no ejecutamos gasto ahora en alquilar maquinaria, en alquilar equipo, en adquisición de insumos, ¿no? Como cemento para la descolmatación de ríos, por ejemplo, o para la protección de quebradas, en fin, si no lo adquirimos ahora a un precio
X, el día de mañana lo vamos a adquirir a ese precio X, sumado un 6% de inflación anual a nivel nacional. Eso también es un problema técnico y es un problema también de visión considerando a un país vulnerable al niño y a los conflictos sociales. Con lo cual, la gran conclusión, de acuerdo con Carla Gaviño, es este divorcio con la realidad que existe desde la matriz política, desde la matriz económica de las autoridades respectivas. Bien, esto ha sido todo por hoy.